Bienvenidos a Televisión Canaria, gracias por estar un día más con nosotros en 30 minutos. La catástrofe que ha ocurrido en Japón nos ha despertado muchas preguntas, sobre todo estos días después de ver nuevas réplicas del terremoto. Nos preguntamos si seremos capaces en el futuro de predecir un terremoto. Está con nosotros el vulcanólogo Nemesio Pérez. Nemesio, bienvenido. Bien hallado. ¿Por qué somos capaces de predecir la erupción volcánica y todavía un terremoto no, Nemesio? Fundamentalmente porque un volcán que va a entrar en erupción es un proceso geológico bastante somero, no muy profundo, del orden de unos 2 kilómetros de profundidad. Cuando tenemos esa roca fundida, que magma que va a entrar en erupción, estamos hablando de una profundidad de menos de 2 kilómetros y demás. Cuando estamos hablando de terremotos ya estamos hablando de procesos geológicos que ocurren a 25 kilómetros de profundidad, incluso a 10 kilómetros de profundidad, con lo cual está demasiado lejos de nuestra capacidad de observación desde superficie. Y ese es el gran problema que tenemos. Pero claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿somos capaces de superar la frontera de nuestra galaxia, buscar exoplanetas que se parezcan incluso al nuestro, o por lo menos ese es el objetivo? Y sin embargo, una cosa que tenemos tan cerca, entre comillas, lo de 25 kilómetros, sobre todo si lo comparamos con esa distancia del universo, todavía no lo dominamos, ¿no? Bueno, es un proceso bastante complejo. Hemos llegado a detectar señales precursoras de terremotos. Lo que ocurre es que no sabemos muchas veces tomar esas señales precursoras y transferirlo en una predicción. Hombre, la predicción de las magnitudes, la predicción de la localización de un terremoto, pues más o menos se sabe a grandes rasgos. O sea, se sabe que hay determinadas zonas donde van a ocurrir terremotos y que terremotos pueden ser de una gran magnitud. El quid de la cuestión es cuándo va a ocurrir. Y en esa tarea, pues indudablemente hay todavía mucho trabajo por hacer, aunque sí se detectan señales precursoras incluso meses antes de ocurrir un gran terremoto. Con el terremoto de Kobe, que ocurrió el 17 de enero de 1995, se detectaron unas señales geoquímicas precursoras de ese terremoto maravillosas. Pero sinceramente, Nemesio, ¿qué pasa? ¿No nos interesa saber lo que está ocurriendo debajo de nuestros pies? ¿Por qué nos atrae más lo de fuera? Bueno, eso ya depende de dónde, ¿no? O sea, realmente hay mucha gente haciendo investigación sobre por qué ocurren los terremotos o cómo poder entender más el campo de la predicción de terremotos, ¿no? Pero sinceramente, estudiamos, por ejemplo, con una ilusión apasionante, saber si hay un planeta hermano de la Tierra donde se puedan dar las condiciones de vida. Y sin embargo, estos temas parece que no nos ilusionan tanto, ¿no? Parece que no tienen ese interés mediático. Bueno, la verdad es que no sabría responderte, ¿no? El por qué, ¿no? Pero la realidad es esa en algunas partes del planeta Tierra, y en otras partes del planeta Tierra pues hay tanta ilusión por una cosa como por otra, ¿no? Lo enlazo además con la situación de Canarias. En Canarias interesa, Nemesio, ¿hay una sensibilidad ahora mismo con el estudio volcánico? Yo soy de las personas que siempre he manifestado públicamente que la percepción de nuestra sociedad, administradores, sobre el riesgo volcánico no es la adecuada. ¿Nos hemos olvidado de que vivimos en una tierra volcánica, en cierta medida? En cierta medida, sí. O sea, vemos los volcanes como si fuera una postal, y los volcanes son más que una postal. ¿A todos nos sorprendería pensar y reflexionar seriamente que pasado mañana puede haber una erupción volcánica? Quizá pasado mañana no, y ahora explicaremos por qué, pero es una forma de hablar. Hombre, en el futuro en Canarias van a ocurrir erupciones volcánicas. Han ocurrido en el pasado y por lo tanto van a ocurrir en el futuro. Si analizamos la escala de los últimos años y las erupciones que han ocurrido, ¿toca una próxima? Con los datos que estamos manejando ahora mismo de vigilancia volcánica, no estamos en una situación de fase preeruptiva, con lo cual la respuesta es no. Si estamos hablando de próxima dentro de un mes o dentro de 6 meses, ¿no? Pero indudablemente hay una recurrencia en el fenómeno volcánico si tenemos en cuenta las erupciones ocurridas en los últimos 500 años, y ese periodo de recurrencia en Canarias está en el orden de los 40 años, ¿no? Pero estamos hablando de un dato que es basado en estudios de probabilidad, ¿no? O sea, si analizamos la historia y hacemos alusión a los últimos 500 años, que es donde tenemos escrito, donde tenemos la historia escrita, hemos tenido una erupción cada 50 años aproximadamente. Sí, pero eso no significa que podamos tener periodos de 150 años sin erupción. O sea, estamos hablando de un término que es una media, pero que esa media tiene desviaciones bastante importantes. ¿Por qué Nemesio dice, además con rotundidad, en el próximo mes no va a haber una erupción volcánica?
¿Perdón? En el próximo mes no va a haber una erupción volcánica. Hombre, porque los datos que tenemos de vigilancia volcánica hoy en día no apuntan a que hemos pasado de una fase interruptiva a una fase preeruptiva. O sea, los cambios de este tipo de fases dentro de un ciclo eruptivo pues son muy, muy claros en los registros tanto de sismicidad como de gases como de formación. Y no tenemos datos como para estar apuntando que estemos en una fase preeruptiva, ni mucho menos. ¿Qué estudian ustedes para saber si vamos a tener una erupción en los próximos días? La vigilancia volcánica es como si fuera una mesa de 3 patas y hay que prestar atención a la sismicidad, a las señales sísmicas que emite un sistema volcánico. Y no me refiero solo a los eventos sísmicos de ruptura, llámense los terremotos, sino señales sísmicas de baja frecuencia muy asociados a los sistemas volcánicos. Por otro lado tenemos los gases. Los gases son muy importantes porque son la fuerza motriz de las erupciones volcánicas. Si no hubiera gases disueltos en esa roca fundida que llamamos magma, nunca subiría el magma a la superficie. Y la tercera pata es la deformación. O sea, cuando hay magma que intenta subir a la superficie, no solo va a generar sismicidad, no solo va a generar cambios en la emisión de gases y en la combustión de gases, sino que va a haber cierto abombamiento del terreno. Y cuando esas 3 patas apuntan, y no tienen que apuntar simultáneamente en el tiempo, apuntan que el sistema está reactivándose, es cuando tenemos una mejor certidumbre de que un volcán puede entrar en erupción. ¿Qué le dice usted a esos científicos que dudan de que el gas es un semáforo de que puede ocurrir una erupción volcánica? Bueno, no hay ningún vulcanólogo que se precie en la comunidad científica que no identifique que los gases son la fuerza motriz de la erupción volcánica y de hecho son las primeras señales de alerta temprana de un proceso de reactivación volcánica. Nosotros, por ejemplo, utilizando técnicas muy modernas en el campo de la geoquímica de gases, basado en una cosa que llamamos emanaciones difusas, dispersas, silenciosas de dióxido de carbono en sistemas volcánicos, detectamos señales de alerta temprana en la erupción del volcán Usu en abril del 2000, 6 meses antes de ocurrir la erupción. Con lo cual está más que claramente aceptado por las personas que trabajan en vigilancia volcánica que los gases son fundamentales. Ahora mismo hay un proceso de reactivación en un volcán en Filipinas, el volcán Taal, que es un volcán de la década. Y gracias al trabajo que hemos hecho desde el ITER con el Instituto Filipino de Volcanología y Geología, pues se han cambiado los niveles de alerta porque han pasado la emisión de dióxido de carbono de 500 a 4.000 y pico toneladas de dióxido de carbono. ¿Y eso es un indicio claro de que puede haber una erupción? Eso es un indicio claro que el sistema está reactivándose. Después tiene que haber otra serie de parámetros que vayan acompañando a esa señal para que termine de producirse un evento eruptivo. ¿Por qué ese camino se puede parar, como ocurrió en la crisis sísmica de 2004 en la isla de Tenerife? En la crisis sísmica volcánica de Tenerife empezó con un enjambre, todo el mundo entiende la palabra enjambre, un enjambre de sismos a final de abril de 2004. Y siempre dijimos que en un 90% de probabilidad, muy probablemente, o sea, ese proceso de reactivación en el subsuelo se iba a quedar ahí. Generalmente ese es el escenario, un 90% de ocurrencias de crisis sísmico-volcánicas quedan en el subsuelo, no terminan nunca manifestándose en superficie como una erupción volcánica. ¿Qué ocurrió debajo de la Tierra para que se produjera aquella crisis? Bueno, ¿o eso es difícil de interpretar? Bueno, no es fácil de interpretar porque no estábamos allá abajo para verlo, ¿no? Pero indudablemente, y no tenemos a nadie tampoco que esté dispuesto a bajar a verlo, ¿no? Lo que ocurre es que sí podemos hipotizar, o sea, sí podemos lanzar algún tipo de hipótesis, que fue, bueno, algún tipo de movimiento de fluidos magmáticos hidrotermales que generaron esa sismicidad anómala y esos cambios en la emisión de gases que se detectaron mucho antes de que empezara la actividad sísmica anómala. ¿Qué detectaron ustedes en la emisión de gases? ¿Qué cambió? Fundamentalmente nosotros detectamos un incremento en la emisión de dióxido de carbono en el pico del Teide, ¿no? Y acompañado por cambios en el quimismo. Aparte de eso, pues haciendo análisis de equilibrio, de análisis termodinámico con los gases que teníamos en el Teide, podíamos ver cómo la temperatura en el subsuelo también reflejaba cambios significativos, ¿no? Ustedes están ahora mismo haciendo un estudio muy interesante que a alguien le puede sorprender porque estamos hablando con un vulcanólogo, pero también la formación de Nemesio Pérez responde a eso, es geoquímico, y ustedes están ahora mismo estudiando cómo era el escenario de emisión de CO2 antes de la era industrial. ¿Por qué es importante este estudio, Nemesio? Bueno, nosotros lo que estamos intentando es mejorar la cuantificación de cuánto dióxido de carbono emite la actividad volcánica en el planeta.
A fecha de hoy, bueno, ya hay ciertas modificaciones, pero generalmente la comunidad científica internacional ha aceptado que los volcanes son responsables de emitir 270 millones de toneladas al año. Es una cifra en la que nos perdemos, ¿no? 200 millones de toneladas. Es una cifra importante. De todas maneras, el trabajo que hemos hecho en las emanaciones difusas, dispersas, silenciosas de dióxido de carbono, y quiero introducirlo en el sentido de que los volcanes emiten gases de forma visible a los humanos, ¿no? Porque vemos vapor de agua, pero también emiten muchos gases, fundamentalmente de dióxido de carbono, de forma silenciosa, difusa, dispersa. No lo vemos porque no tenemos capacidad de ver con nuestros ojos en el rango de infrarrojo. Y sabemos que los volcanes emiten mucho dióxido de carbono de ese tipo. De hecho, por ejemplo, el pico del Teide, donde nos deja el teleférico, esos 0,5 kilómetros cuadrados que conforman el pilón, para que tengan una idea, emite del orden de 100, 200 toneladas al día de dióxido de carbono. Bueno, pues conocedor de esta realidad, sabíamos que en esos 270 millones de toneladas no estaba cuantificado esa parte. Y también no estaba cuantificada otra parte, que es cuánto emiten los lagos volcánicos. ¿Qué es un lago volcánico, Nemesio? Un lago volcánico fundamentalmente pues, es un lago, pero que está ocupado dentro de un cráter o dentro de una caldera, fundamentalmente. Son lagunas cratéricas o lagos de caldera. O sea, hubo una erupción volcánica en ese sitio, se formó una caldera y después se fue acumulando agua. Fundamentalmente agua meteórica. Y sabemos que esos 270 millones de toneladas no habían tenido en cuenta la posible contribución de dióxido de carbono por lagos volcánicos. Sorprendentemente, a pesar de que en el año 1986 hubo una tragedia en el lago Níos, en Camerún, donde un pulso, una erupción, yo le llamo erupciones neumáticas, o sea, erupciones de solo dióxido de carbono, que dióxido de carbono es parte del magma, pues causó la muerte de 1.700 personas en los alrededores del volcán, como consecuencia de asfixia. Pues teniendo en cuenta esa... Porque fue la concentración de CO2 en el entorno del volcán, bueno, impresionante. Enorme. De hecho, para causar la pérdida de 1.700 personas y de ganado... ¿Que murieron fulminados o...? Como si fuera una bomba de neutrones. Tú no veías nada, sino personas que caían en el suelo perfectamente. Entonces, eso nos hizo pensar, durante los últimos 5 años, estar trabajando en los 4 de los 5 continentes de este planeta, en más de 10 países, haciendo estudios en cerca de una treintena de lagos volcánicos en todo el mundo. Y bueno, recientemente la revista Geology de la Sociedad Geológica Americana pues nos ha publicado un trabajo donde nosotros estamos diciendo que los volcanes emiten 100 millones de toneladas más, o sea que ya no pasamos de las 270 millones a los 370 millones de toneladas, gracias a que nuestro grupo se ha debido contribuir a ese valor proporcionando 100 millones de toneladas más. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque se entiende que la emisión de dióxido de carbono por la actividad volcánica ahora, en época industrial y en la época preindustrial, debe ser más o menos la misma. Y tener una perfecta cuantificación de la emisión de dióxido de carbono de un reservorio, como podemos hablar de los volcanes, es importante para desarrollar los modelos climáticos de una forma mucho más certera. No olvidemos que el CO2 es uno de los gases efecto invernadero que tantos quebraderos de cabeza nos están dando. Pero de todas formas me gustaría que comparáramos la cifra de CO2 que emiten los volcanes con la cifra de CO2 producto de la actividad humana, porque la diferencia es brutal, ¿no? Efectivamente, o sea, nos podemos sorprender cuando decimos que los volcanes emiten pues 300 millones de toneladas al año, 350, 370, pero nosotros, la actividad antropogénica, la actividad del ser humano es responsable de emitir el orden de 37.000 millones de toneladas al año. 37.000 millones. Ahora, hoy en día. Entonces, estamos hablando que la emisión de dióxido de carbono por la actividad volcánica subaérea no llega ni al 2%. O sea, podríamos decir incluso que los volcanes son ecológicos con sus emisiones de CO2, ¿no? Comparado con nosotros, sí. Es como si comparáramos un vehículo altamente contaminante con un vehículo eléctrico, ¿no? Casi. Efectivamente, o sea, esa es la foto. ¿Y estos resultados cuándo los van a terminar, Nemesio? Bueno, la parte de la contribución por lagos volcánicos la hemos terminado, ha sido publicado en esta revista de Geology, editado por la Sociedad Geológica Americana, y ahora estamos en el proceso de otra publicación que va a mejorar todavía más esta cifra, porque, como he dicho anteriormente, por ejemplo, las emanaciones visibles
en el pico del Teide no deben emitir más de 3 toneladas al día, pero las difusas, las dispersas, las silenciosas son responsables de emitir 200 toneladas al día. Y los 270 millones de toneladas que hablábamos antes está basado solo en el cómputo de las emanaciones visibles, no la difusa. Entonces imagínate, ¿no? Claro. Por cierto, que ahora que hablamos de CO2, hace unos días teníamos la suerte de que viniera a Canarias Wallace Broker, que es el hombre que empieza a hablar en el año 75 de calentamiento global. Más de uno en aquella época se reía de Wallace, ¿no? Y sin embargo, pues años después es una gran preocupación. Y él dice en estos momentos que una de las cosas que hay que hacer es captar el CO2 de la atmósfera, porque está bien lo de las energías renovables, pero quedan muy lejos. Y al final contaminaremos más, expulsaremos más CO2 a la atmósfera. Y él habla de un sistema de captación en el que ustedes también han participado. Bueno, muy de refilón. Vamos a ver, Wallace Broker, que es un prestigioso geoquímico de la Universidad de Columbia, del laboratorio de Lamont, y como tú bien dices, fue uno de los pioneros de manifestar públicamente el problema de la aceleración de un cambio climático. Los cambios climáticos son procesos naturales en nuestro planeta Tierra. La única diferencia es que la actividad antropogénica ahora mismo está acelerando ese proceso, ¿no? Pero cambios climáticos hemos tenido en el pasado. O sea, a lo mejor tocaba un cambio climático en los próximos 1000 años y nosotros vamos a conseguir que sea en los próximos 100. Probablemente. No sé ahora mismo cuál sería el ritmo de la aceleración, pero lo que sí es verdad es eso. Indudablemente todo el mundo estamos hablando, queremos que haya más energías renovables, queremos que haya más energías alternativas, queremos que haya más energías limpias, pero tenemos el problema que la sociedad aprende por las duras, no por las maduras. E indudablemente hay que buscar una solución rápida a evitar emitir más dióxido de carbono en la atmósfera, porque todo el mundo quiere mantener el estatus energético que tiene. Y la forma es atraparlo. Y el grupo de la Universidad de Columbia, con la empresa de energía de Reykjavik y el Servicio Geológico Islandés, tienen un proyecto que se llama Carbfix, que es fijación del carbono, y están haciendo estudios sobre fijar el carbono en terrenos basálticos como los nuestros a determinadas profundidades. Terreno basáltico, podemos explicarlo, es producto de la actividad volcánica de nuestra Tierra. Aquí tenemos mucho terreno basáltico. Efectivamente. De hecho, nuestro grupo estuvo colaborando con Reykjavik Energy y con el Servicio Geológico Islandés en hacer un estudio, una simulación basado en emisiones de helio, que tiene un comportamiento distinto al dióxido de carbono, de qué capacidad tendría un terreno basáltico de almacenar dióxido de carbono. Bueno, indudablemente esa línea de investigación la han seguido más la gente de la Universidad de Columbia y la gente de Islandia, y realmente el resultado, lo que se trata es remineralizar ese dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se inyecta... Quitarlo de la atmósfera para hacer... O sea, tú lo coges, lo separas de las emisiones de una termoeléctrica, lo mezclas con agua y lo reinyectas en el subsuelo a unas presiones de 30 o 40 bares. Y lo bueno es que ese calcio, ese magnesio, ese hierro que tiene nuestro basalto reaccionan con ese dióxido de carbono, generando pues calizas, magnesitas. Una piedra, ¿no? Efectivamente. O sea, lo que hace es fijar el dióxido de carbono en el subsuelo. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con Wally. Ese es el camino. Porque no queda otra, o sea, y veremos cómo los países del tercer mundo van a seguir consumiendo combustibles fósiles, ¿no? Quiero decir que ese es el camino, hay muchos caminos, pero ese es el camino, me refiero que hay que seguir apostando por las energías renovables, pero hay que resolver un problema que lo tenemos encima. Bueno, volvemos a lo de los volcanes. Muchas veces pensamos, sobre todo los habitantes, en este caso, que viven en la isla de Tenerife, piensan que lo peor puede ser una erupción del Teide. ¿Cabe la posibilidad de que haya una erupción en el Teide, Nemesio? Vamos a ver, en el Teide el edificio volcánico emblemático de Tenerife, de Canarias, ha registrado erupciones en el pasado y va a registrar erupciones en el futuro. ¿Seguro? Eso con toda seguridad. ¿Cuándo? Eso es lo que no sabemos. Es otra cosa, es otro debate, ¿no? Pero indudablemente esa es la realidad, esa es la realidad que nos toca. ¿Y puede ser peligrosa una erupción del Teide? Las erupciones volcánicas en el Teide pueden ser erupciones de relativamente bajo índice de explosividad,
O sea, los vulcanólogos manejamos una escala, como los sismólogos manejan una escala que es la magnitud, la escala de Richter. Nosotros manejamos una escala que le llamamos BEI, o índice de explosividad volcánica, que va de 0 a 8. Pues podríamos tener erupciones de bajo índice de explosividad, de bajo índice de BEI, entre 0 y 3, que han sido las más probables, o las que hemos tenido en Canarias en los últimos 500 años, pero sí podemos tener erupciones con un índice de BEI del orden de 4 o 5. El de baja explosividad sería la típica colada que hemos visto alguna vez, por ejemplo, en Hawái, una colada fluida que va hacia el mar y que, bueno, que por su paso produce bastante destrozos, pero en principio no tiene mucha explosividad, ¿no? Yo siempre diferencio, cuando se lo explico a los niños, que hay volcanes rojos y volcanes grises, ¿no? Los volcanes rojos son los volcanes de bajo índice de explosividad, aquellos que generan coladas de lava. Y son esas coladas espectaculares, bonitas, algunas fuentes de no más de 300 metros de alturas de lava en los conos volcánicos. Y después están volcanismos más explosivos que generan columnas eruptivas que pueden alcanzar alturas de 12, 20, 25 y 30 kilómetros de altura. No olvidemos que el Teide, para que nos hagamos una idea de lo que estamos comentando, tiene 3 kilómetros y pico de altura. Sí, pero lo que quiero, exacto, pero el Teide... Estamos hablando de alturas de columna eruptiva de 12 y hasta 20 kilómetros. Y 30. Eso ha existido. No en el Teide, digo yo, eso existe en el planeta Tierra. Y en el Teide, hace 2000 años, o sea, en geología ayer, se registró una erupción subpliniana con una columna eruptiva de 12 kilómetros de altura, en Montaña Blanca. Ahora que hablamos de Montaña Blanca, los que han visitado la isla de Tenerife y conocen bien el sur de Tenerife, vemos cómo hay materiales más claritos. ¿Esos responden, esos materiales, a erupciones de alta intensidad? Lo que estás llamando tú es lo que se refiere a la Tosca, sí, el bloque del sur. Ese bloque de color claro. Depósitos volcánicos asociados a un volcanismo explosivo, asociados a formación de calderas, bueno, generalmente a volcanismo muy explosivo, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos una erupción de esas características en Canarias en estos momentos? Bueno, preferible no. No, ni pensarlo, ¿no? Yo, por supuesto, el escenario no pinta para eso, pero indudablemente eso es muy serio. ¿La última vez que tuvimos una erupción de esas características fue? Hombre, ahora mismo no sabría decirte la Nimbita de Arico. Bueno, la última erupción gran y explosiva pues estuvo realmente con la formación de las cabañadas del Teide, ¿no? Estamos hablando de 140.000 años. ¿Y se supone que esa etapa la hemos pasado o no? Bueno, en geología hay una regla de oro, que lo ha ocurrido en el pasado, ocurrirá en el futuro. Lo que pasa es que los tiempos son distintos. Otro ejemplo, cosas pequeñas nos ocurren a nosotros de forma cotidiana y cosas grandes nos ocurren muy de vez en cuando. Pues en geología igual. Las erupciones volcánicas de bajo índice de explosividad son las más comunes, las más probables, pero erupciones de mayor índice de explosividad son mucho más escasas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, terremotos de magnitud 3, pues en un año pueden ocurrir en el mundo 300.000. Terremotos de magnitud 7 ocurren una veintena. Bueno, ahora con el caso de Japón, la veintena se la pueden llevar ellos, pero generalmente esa es la foto, ¿no? Las cosas grandes ocurren muy de vez en cuando y esparcidas en el tiempo, y las cosas pequeñas ocurren más frecuentemente. Por cierto, en los últimos días hemos visto réplicas del terremoto de Japón de 7,1. No olvidemos, por ejemplo, que en el año 89 el terremoto que tuvimos en Canarias fue de 5,2. Si ocurriera en Canarias un terremoto de 7,1, ¿qué pasaría, Nemesio? ¿Estamos preparados para soportar un terremoto de 7,1? Haces preguntas un poco difíciles, ¿no? Bueno, en primer lugar, es difícil que ocurra un terremoto de esa magnitud en Canarias, porque estamos hablando de un ambiente tectónico muy distinto, ¿no? Estamos en el centro de una placa. Exacto. Ahora, eso tampoco... o sea, hay zonas de centro de placa como Hawái que han registrado terremotos 7.5. Lo que ocurre es que esos terremotos de esa gran magnitud no son tan frecuentes en una zona de intraplaca que en una zona de convergencia de placa. O sea, las cosas las tenemos que poner en su justa medida. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Estamos preparados en Canarias desde el punto de vista arquitectónico por un terremoto de 7,1 o con 7,1 se caerían edificios? En Canarias sí. Se caerían, depende de dónde ocurra el epicentro, pero indudablemente se caerían edificios. ¿Se caerían edificios? Sí, por supuesto. Porque aquí evidentemente no tenemos la preparación de Japón. No se construye con normas máximo resistentes porque no les obliga la ley. O sea, nadie está actuando al margen de la ley. O sea, la ley implica
la aplicación o no de unas normas sismorresistentes, y los constructores y los arquitectos me imagino que harán las cosas como... Porque la norma ha tenido en cuenta, como mucho, un terremoto de ¿cuánto? ¿De 5,2 como el que tuvimos en el 89? No, desconozco un poco ese tema, ¿no? Desconozco un poco el tema de la norma, eso más bien los ingenieros geológicos y los sismólogos pues serían los que podrían darte una mejor respuesta. Estamos hablando con Nemesio Pérez y me gustaría terminar esta conversación hablando de una de sus grandes ilusiones, vamos a decirlo así, aunque no es solo de él, es del conjunto de investigadores. El Instituto Vulcanológico ya se creó en el segundo semestre del año pasado. ¿Por qué no está funcionando? Bueno, sí está funcionando porque está creado, pero lo que ocurre es que es una demanda del pueblo soberano de este país, a través de sus cámaras legislativas, instando a la Administración del Estado y a la Administración de la Comunidad Autónoma a poner en marcha el Instituto Vulcanológico de Canarias conjuntamente con los cabildos insulares, y hoy por hoy, pues bueno, pues la Administración del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma, en mi opinión, no se han sumado de forma seria a este proyecto iniciado por el Cabildo de Tenerife. Pero estamos hablando de una decisión unánime en las cámaras legislativas que ya lleva más de 5 años, ¿eh? Y cuando Nemesio escucha por parte de algunos dirigentes políticos que falta unidad entre la comunidad científica, ¿qué le dice? Hombre, yo quisiera entender que fue un lapsus, ¿no? Porque indudablemente un gobierno toma decisiones y si necesita el apoyo de una Cámara, con la mayoría le basta, ¿no? En democracia la mayoría prevalece. Hoy por hoy, en la comunidad científica de este país, hay una aplastante mayoría en favor del Instituto Vulcanológico de Canarias, una demanda que tiene más de 100 años de antigüedad y que ha aparecido en Canarias, ha aparecido en el debate de la mesa, cuando ha habido o erupciones volcánicas o ha habido crisis volcánica. Y el mejor producto que tuvimos de la crisis volcánica del 2004 fue esa decisión unánime del Senado español el 2 de noviembre de 2005, gracias a la propuesta que puso en la mesa Ricardo Benquer. ¿A alguien no le interesa que salga adelante el Instituto Vulcanológico? Yo me imagino que habrá gente que está a favor y habrá gente que está en contra, pero indudablemente hay decisiones unánimes de las 3 cámaras legislativas ligadas al Estado y a la Administración Autonómica como para que esto no lo tomemos en serio. ¿Por qué es importante que funcione a la perfección el Instituto Vulcanológico y venga el dinero o las partidas presupuestarias para ese instituto? Fundamentalmente porque es la única forma de garantizar a la sociedad, de garantizar a la Administración una coordinación efectiva y eficiente de todos los recursos humanos y técnicos que en la actualidad se destinan a la gestión de riesgos volcánicos. O sea, creo que eso es muy importante. Dejar de jugar a ser cabeza de ratón para jugar a ser cola de león, que es lo que espera nuestra sociedad. ¿Usted cree que tendrá que venir una nueva crisis sísmica o crisis volcánica para que el Instituto Vulcanológico llegue a ser lo que debe ser? Hombre, yo espero que no, ¿no? Mi primer objetivo es hacer que el Instituto Vulcanológico de Canarias crezca y crezca de una forma sólida y contribuir a ello juntamente con otros colaboradores científicos. O sea, en la actualidad, en el Instituto Vulcanológico de Canarias no solo hay personas ligadas a esta institución que proceden del ITER, hay gente que procede de la Universidad Complutense de Madrid, de la gente de la Universidad de Granada, de centros del Consejo en Madrid, de personas de la Universidad de Castilla-La Mancha, que estamos como colaboradores científicos del Instituto Vulcanológico de Canarias. La comunidad científica implicada en esto quiere predicar con el ejemplo. Y de hecho todos nosotros hemos aceptado formar parte del Instituto Vulcanológico de Canarias como colaboradores científicos. ¿Es cuestión de dinero? No es cuestión de dinero, es cuestión absolutamente de voluntad política. ¿Es más triste entonces? Bueno, tú mismo. Sí, porque si fuera una cuestión de dinero en estos tiempos de crisis, parece que podrían encontrar el argumento de la crisis para escudarse, ¿no? Bueno, es el argumento que se está utilizando ahora mismo, ¿no? Lo están utilizando sobre todo aquellos lobbies científicos que no les interesa esa cola de león, sino seguir siendo cabeza de ratón. O sea, ¿hay lobbies científicos en estos momentos, Nemesio, que no le interesa que haya un instituto vulcanológico de Canarias? Contundentemente sí. ¿Por qué? Pero no lo digo yo. O sea, hay personas que en debates parlamentarios han utilizado esa terminología. O sea, ¿por qué? Bueno, habría que preguntárselos a ellos, ¿no?
Porque eso es apostar por la mediocridad, porque si podemos tener un instituto en Canarias que investigue, que vengan recursos para investigar un poquito mejor, para tener más capacidad y más herramientas para predecir volcanes, yo creo que todos lo agradecemos. Pero ¿no? sobre todo para sumar esfuerzos, ¿no? Indudablemente, dentro de la Administración General del Estado, pues, hay una institución que es el Instituto Geográfico Nacional, o sea, donde nunca ha apostado por el Instituto Volcanológico de Canarias. Y mira que hemos estado debatiendo con ellos por arriba y por abajo y dándoles a entender, no solo nosotros, sino la clase política, la necesidad de ello. Pero, indudablemente, hay gente en este país, pues, habla de sumar de boca para afuera, pero de boca para adentro, no. Pues Nemesio Pérez, lo ha dejado usted bastante clarito. Le agradecemos su visita a 30 minutos y le agradecemos sus explicaciones. Como siempre, cada vez que nos encontramos con Nemesio Pérez aprendemos un montón y nos ayuda a conocernos un poquito más, porque al fin y al cabo no debemos olvidar que somos una tierra volcánica. Gracias, Nemesio Pérez. Gracias. Gracias también a todos ustedes por su atención. Recuerden que ahora la programación de Televisión Canaria continúa, así que les invitamos a seguir con nuestros compañeros. Que lo pasen bien.